hablar de uno de los temas de fisiología urinaria más importante, que constituye, digamos, un resumen de los procesos generales que realiza el riñón en todos sus túbulos y que es concentración urinaria. Para ello, para entender cómo el riñón es capaz de modificar la concentración urinaria, les preparé un PowerPoint que es el siguiente, que vamos a ver. Ahí está. Bueno, concentración urinaria, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bien, vamos a las generalidades. La homeostasis del medio interno requiere una osmolaridad constante en el líquido extracelular de tal forma que no se afecte el volumen celular. Esto lo habíamos visto con la UP2. La osmolaridad del líquido extracelular surge del cociente entre el número de solutos presentes y el volumen de agua en el que los mismos se encuentren disueltos. O sea, la osmolaridad es una concentración, y la concentración es masa sobre volumen. Bueno, y la masa se expresa en osmoles o número de solutos. Entonces, el número de solutos presentes dividido el volumen de agua. Eso te va a dar la osmolaridad del LEC. Entonces, dicha osmolaridad puede afectarse o bien por un acúmulo de solutos, por ejemplo, una hiperglicemia de un diabético, pero frecuentemente ocurre en los estados en los cuales aumenta o disminuye el volumen del solvente. En la sobrehidratación o la deshidratación. Lo que quiero decir es que como concentración es un cociente, solutos, o sea, número de solutos dividido volumen de solvente, tanto si el numerador como si el denominador se afectan, va a afectar el parámetro concentración, el resultado final. Pero lo más frecuente que puede llegar a ocurrir es que se afecte el denominador, o sea, el volumen del solvente. El agua corporal total está controlada por la ingesta de líquido, regulada por los mecanismos de la sed, y la excreción renal de agua, controlada por los factores que influyen o en la filtración glomerular o en la reabsorción tubular, tales como la antidiurética, etc. Entonces, si bien cuando hablamos del balance externo del agua, nosotros decíamos que entre los aportes era el agua que ingerís con las bebidas, el agua que ingerís con las comidas y el agua endógena o metabólica, de estos aportes, regulable fisiológicamente para mantener la osmolaridad del LEC, es la ingesta de líquidos por el mecanismo de la sed. Lo mismo pasa con la eliminación, con los egresos. O eliminás agua por riñón, eliminás agua por pulmón y por piel, eliminás agua por las heces. Bueno, regulable para mantener el estado de la, digamos, la homeostasis de la osmolaridad del cuerpo es regular la excreción renal, a través de regular la filtración o regular la reabsorción con factores tales como la antidiurética. Bueno, vamos a ver cómo el riñón maneja el agua. Los riñones normales poseen una capacidad enorme para variar las proporciones relativas de solutos y agua en la orina en respuesta a diversas situaciones. Cuando hay un exceso de agua en el cuerpo y la osmolaridad del agua corporal está reducida, los riñones pueden excretar orina, gran volumen de orina, con una osmolaridad de tan solo 50 a 70 miliomoles barra litro. Por el contrario, cuando existe una deficiencia de agua en el organismo y la osmolaridad del líquido extracelular está elevada, los riñones disminuyen el volumen de agua que excretan porque tienen que retener agua, y la orina que excreta tiene una concentración de entre 1200 y 1400 miliomoles barra litro. Esto para el agua. ¿Qué pasa con los solutos? Todos los días el riñón tiene que depurar de la sangre de una cantidad de sustancias tóxicas generadas por el metabolismo. Fundamentalmente, esta sería la función de depuración renal. Fundamentalmente lo que de acumularse nos intoxicaría son los compuestos nitrogenados, tales como la creatinina, el ácido úrico, la urea, el amoníaco, etc. Ácidos y bases. Distintos ácidos, endógenos y exógenos, y bases, endógenas y exógenas. Bien. Entonces, el riñón tiene una doble función, chicos. No solo que tiene que regular el balance hídrico, y electrolitos y etcétera, sino que además tiene que eliminar, y la obligación de eliminar sustancias tóxicas que todos los días producimos. No producimos sustancias tóxicas solo si estamos en contacto con un tóxico o un agroquímico. Siempre producimos sustancias tóxicas como subproducto del metabolismo. El metabolismo puede manejar muy bien el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, porque el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria son las vías metabólicas finales comunes que al carbono y al oxígeno de los glúcidos, lípidos y proteínas, a través de la oxidación, de la metabolización del acetil-CoA, lo convierte en dióxido de carbono. Y a los hidrógenos de glúcidos, lípidos y proteínas, en la cadena respiratoria se transportan hacia el oxígeno y se eliminan como agua. Yo elimino dióxido de carbono por el pulmón, elimino agua por el riñón, por el aparato digestivo, por pulmón, por piel, y eso lo puedo manejar. Pero el nitrógeno de las proteínas, el azufre, el fosfato, por ahí son sustancias que el cuerpo tiene que eliminar. Porque si se acumulan, el nitrógeno, compuestos nitrogenados que pueden ser tóxicos,
y el azufre y el fosfato y otros compuestos forman ácidos, ácidos fijos que de acumularse pueden llegar a provocar intoxicación. Entonces el riñón tiene que eliminarlos. Entonces en una situación en la que el riñón debe conservar agua, igual tiene que, porque está deshidratado, igual tiene que eliminar estos. No puede acumularlos, porque entonces vos estás combatiendo la deshidratación pero intoxicándote. Bien. Entonces dice, además los riñones pueden excretar un gran volumen de orina diluida o un pequeño volumen de orina concentrada sin cambios importantes en la excreción de los solutos. No la concentración, obviamente, sino la excreción total. Yo puedo excretar la misma cantidad de solutos en un volumen mayor de agua con menor concentración o en un volumen menor de agua con mayor concentración. Esta capacidad para regular la excreción de agua con independencia de la excreción de solutos es necesaria para la supervivencia, sobre todo cuando la ingestión de líquido es limitada y vos tenés que conservar agua. Bueno, una dieta típica occidental aporta más o menos unos 600 miliosmoles de urea, sulfato, fosfato y otros productos de desecho que deben ser excretados a través de la orina. El volumen de orina necesario para excretar tales productos depende de la osmolaridad del intersticio medular renal, la cual a su vez depende de los niveles de antidiurética, partiendo de este concepto matemático. La osmolaridad urinaria, una concentración, es igual a la carga de solutos aportado por la dieta, el número de solutos, dividido el volumen de la diuresis. Entonces, supongamos que yo tengo que eliminar 600 miliosmoles de solutos tóxicos. Y orino 1 litro, ¿sí?, de orina diario, 600 dividido 1 me da 600. Esa orina, ese litro de orina, va a estar concentrado a 600 miliomoles barra litro. Pero si yo a lo mejor tengo que eliminar estos 600 miliomoles conservando agua, a lo mejor elimino medio litro de orina concentrada a 1200, y si 1200 tendrían 1 litro, porque su concentración es de 1200 miliomoles barra litro, pero elimino medio litro, no estoy eliminando 1200, estoy eliminando 600. O sea, estoy eliminando los 600 que tenía que eliminar, pero conservando agua. Entonces, la diuresis que vos necesitas eliminar para, digamos, que lo que tenés que mear, digamos, para eliminar los 600 miliomoles, que es la carga de solutos, dependerá de la osmolaridad urinaria. Supongamos que lo de arriba es una constante. En una dieta occidental, si no tenés un estado hipercatabólico y nada, vos vas a tener que eliminar eso. 600 miliomoles diarios, esto es una constante. La variable es lo de abajo. Esto voy a variarlo, y lo voy a variar según ¿qué? Según el estado de hidratación. Entonces, la otra variable es la diuresis, el volumen de orina que vas a generar diariamente de acuerdo a tu estado de hidratación, con la obligación o el objetivo de seguir eliminando estos 600 miliomoles. ¿Entienden? Entonces, yo puedo calcular la cantidad de orina necesaria para eliminar los 600 miliomoles si dispongo del dato de la osmolaridad urinaria. Entonces, existen 3 situaciones. Un sujeto normohidratado con hidratación normal tiene las concentraciones de antidiurética basales. Elimina una orina isotónica de 300 miliomoles barra litro con una diuresis de aproximadamente 2 litros, que es lo que decimos siempre, más o menos entre 1,5 litros y 2 litros, o sea, 1,800 litros de promedio. ¿Por qué? Porque vos ingerís, porque vos tenés que eliminar 600 miliomoles, ¿sí? Si la concentración de la orina es 300 por litro, cada litro elimina 300, pero vos tenías que eliminar 600, entonces tenés que eliminar 2 litros. Eso le pasa al normohidratado. ¿Qué pasa al sobrehidratado? El sobrehidratado, por efecto de la sobrehidratación, tiene disminuida la osmolaridad del LEC. Cuando disminuye la osmolaridad del LEC, disminuye la concentración de antidiurética, y este individuo va a eliminar una orina hipotónica. Una orina hipotónica que puede tener como límite más o menos entre 50 y 70 miliomoles barra litro. 50 le dice el Guyton, 70 le dice el Behan Taylor, bueno, de acuerdo a los libros que utilices, pero más o menos está ahí, 50 o 70. La diuresis podría alcanzar, si vos vas a orinar, una orina que tiene 50 miliomoles por litro, para poder eliminar los 600 miliomoles necesitaba más de 10 litros. ¿Entienden? Unos 12 litros. Bueno, pero podés eliminar los 600. Finalmente, un sujeto deshidratado, el segundo ítem no es problemático. Yo elimino todo lo que tenga que eliminar de orina diluida para eliminar los solutos. El problema es cuando tengo que conservar agua. ¿Por qué? Un sujeto deshidratado tiene, aumento de la concentración osmolar del LEC. Esto produce que aumenten las concentraciones de antidiurética. Esto produce que se retenga agua, se reabsorba agua y que la orina salga hipertónica con un límite más o menos
entre 1200 y 1400. Ponele 1200. Entonces, el volumen que vas a tener que eliminar para eliminar 600 miliomoles, teniendo en cuenta que la concentración urinaria de 1200 es de medio litro. Si en un litro hay 1200, medio litro hay 600. Bueno, esta diuresis mínima es la diuresis obligada. Vos decís, bueno, si yo no, pero yo estoy ya deshidratado, perdí 3 litros. Y por día, no me hidrato, no tomo agua, y por día orino medio litro, yo todos los días estoy más deshidratado. Porque hoy me faltaban 3 litros, porque por X circunstancias los perdí. Mañana me van a faltar 3,5, pasado me van a faltar 4. O sea, el riñón tendría que retener todo. Bueno, pero no puede. Porque si retuviese todo y no eliminase por lo menos medio litro, está bien. Está tratando, entre comillas, de compensar o de homeostáticamente manejar la deshidratación, pero te vas a acumular con esas sustancias tóxicas. Entonces hay un volumen obligado que son ese medio litro. En conclusión, la capacidad de diluir o concentrar la orina le permite al riñón eliminar el exceso de agua o conservarla si hay déficit, pero siempre, y esto recuérdenlo, eliminando unos 600 miliosmoles de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo. Por ello, debido a que la máxima capacidad de concentración urinaria del humano es de hasta 1200 miliosmoles barra litro, el volumen mínimo de orina que debe ser segregado para eliminar 600 miliosmoles de sustancias es de medio litro. A ese mínimo volumen de orina se lo llama el volumen obligado. ¿Estamos? No puede orinar menos que eso. Bien. Entonces dijimos que el riñón podía diluir o podía concentrar la orina. O sea, la orina que emite el riñón puede estar diluida o concentrada. Veamos la situación de formación de orina diluida. Cuando hay un gran exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros por día de orina diluida con una concentración de tan solo 50 a 70 miliomoles barra litro. El riñón realiza esta tarea reabsorbiendo continuamente solutos mientras deja de reabsorber grandes cantidades de agua en las porciones distales de la nefrona, en el nefrón distal. Y acá me voy a detener un poquito, a ver si... Para que el agua no se reabsorba, los niveles de antidiurética tienen que ser los mínimos posibles. No, todavía no. Esto todavía no. Me voy a detener un poquito. Recuerden el manejo de agua renal en términos porcentuales, que esto lo vimos. El túbulo contenedor proximal reabsorbe el 66,66% del agua filtrada. Esta es una reabsorción obligada y siempre es del 66,66%. Si vos filtrás, 125 mililitros por minuto, lo multiplicás por 24 para que te dé una hora, y lo multiplicás por 60, lo multiplicás por 60 para que te den una hora, y lo multiplicás por 24 para que te den un día, quiere decir que vos diariamente estás eliminando 180.000, estás filtrando 180.000 mililitros de sangre, es decir, 180 litros. Bien, pero como el 66,66 se reabsorbe en el TCP, vos reabsorbes 120 y te quedan 60. Esos 60 pasan al asa de Henle y en el asa de Henle se reabsorbe el 19%. No de los 60, de los 180 filtrados. 19%, 20% de 180 es más o menos 35, 36 litros. Se reabsorben 35, 36 litros y te quedan 25, 24 para aportar al nefrón distal. Y este 19 más este 66, estamos hablando de un 85%, es la reabsorción obligada. Sí o sí tiene que pasar. Entonces en el nefrón distal se puede reabsorber de 0 a 14% del agua. Decíamos que el asa le aportaba entre 24 y 25 litros, o sea, o no absorbés nada y me das 24 litros, o absorbés hasta el 99%, o sea, el 14% de los 180, que sería en total 99%, y dejás medio litro. ¿Estamos? Eso lo hace el nefrón distal, o sea, los ajustes finales. Pero primero vos tenés que reducirle la carga de agua que le llega. No podría reabsorber el 14% de 180 litros. Supongamos que el nefrón proximal y el asa no reabsorben nada, porque la longitud del nefrón distal no es tan importante como la del proximal. Recuerden que el segmento más largo del nefrón es el túbulo contenedor proximal, más contorneado, tiene una enorme permeabilidad al agua. Bueno, entonces, vos reabsorbés 85% entre el proximal y el asa y dejás un 15% para reabsorber el nefrón distal, del cual se va a reabsorber entre un 0 y un 14. Siempre un poquito tenés que eliminar, que es el volumen obligado. Bueno, en este esquema te muestra que supongamos que vos tenés, esta es la molaridad del plasma, y que vos estabas eliminando un litro de orina con una molaridad de 500, así que estás eliminando un poquito menos de un litro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De repente ingerís bebidas, y las bebidas van a hacer que la osmolaridad disminuya, la osmolaridad urinaria, y que aumente el flujo de orina.
Estamos para eliminar el exceso de agua, con muy poca modificación en la excreción de solutos. Voy a excretar los mismos solutos que antes, pero a expensa de que elimino más agua con menos concentración. ¿Entienden? Al revés, si en lugar de tuviera déficit de agua, estas curvas serían al revés. O sea, aumentaría la osmolaridad y disminuiría el volumen, lo que decíamos antes. Pero acá estamos hablando de dilución. ¿Entienden? Entonces yo puedo eliminar el exceso de orina ingerida eliminando más agua y menos solutos. O sea, más agua con menor concentración. Entonces la excreción de solutos se mantiene constante. 600 milimoles barra litro. ¿Cómo es el mecanismo de dilución? Es así. Vos tenés que el agua pasa al túbulo contenedor proximal, vos reabsorbés 66 y tiene una osmolaridad de 300. Vos reabsorbés 66,66% de agua y 66,66% de cloruro de sodio, con lo cual, si reabsorbo la misma cantidad de agua que de solutos, la osmolaridad no se modifica, 300. En la corteza la osmolaridad también es de 300. En la médula, esto lo vamos a ver en un ratito, la osmolaridad es mayor. El bombeo activo de solutos en la rama ascendente, de la rama gruesa ascendente de la Henle, produce que el intersticio medular aumente la osmolaridad, alcanzando 600 milimoles barra litro en la médula externa o en la interna si el individuo está sobrehidratado, y hasta 1200 milimoles barra litro en la médula interna si el individuo está deshidratado. Bien, entonces este líquido que ingresa con una osmolaridad de 300 a la rama descendente, que es permeable al agua, pierde agua, ¿sí? Y aumenta la concentración a 600 milimoles barra litro, igualándose con el intersticio. Luego atraviesa toda la rama ascendente, donde pierde solutos, y como se pierden más solutos que agua, fíjate cómo sale. Sale con 150 milimoles barra litro, un líquido hiposmótico. Bueno, si estudiamos los porcentajes de agua y soluto, nos vamos a dar cuenta de esto. La reabsorción de agua en el asa es del 19%, pero la de soluto es del 25%. Como se reabsorben más solutos que agua, el líquido queda hiposmótico. Este líquido después entra pasa por el túbulo contorneado proximal hacia el colector cortical, ¿sí? Donde se siguen reabsorbiendo cloruro de sodio. Después pasa por el colector, pero como las acuaporinas no están polimerizadas, imagínate una situación de antidiurética mínima, no absorbo agua, pero sigo absorbiendo solutos. Entonces, pierde solutos de 100 a 70, pierde solutos de 70 a 50 y terminás eliminando gran volumen de agua, porque recuerden que acá entraban 180 litros, acá pasan 60, acá pasan 25 y si no reabsorbo nada de agua elimino 25 o 20 litros por lo menos. El líquido era isomótico, es isomótico al final del proximal, es hiperosmótico en la horquilla, es hiposmótico al inicio del distal y es hiposmótico, ya después cuando hablamos de orina hablamos de hipotónica, cuando lo eliminás por orina. O sea que esa orina que vos eliminás tiene elevado volumen, superior a 20 litros y muy baja concentración. Está diluida. ¿La clave dónde estuvo? En el nefrón proximal, en el nefrón distal, donde no absorbo agua porque no están polimerizadas las acuaporinas, porque los niveles de antidiurética son bajos. Bien. Claves del mecanismo de dilución. El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle y entra hiposmótico al nefrón distal. El líquido tubular se diluye aún más en los túbulos distales y colectores si no hay antidiurética. En conclusión, se segrega un gran volumen de orina con una muy baja concentración. Bien. Vamos a ver lo opuesto ahora, cómo se concentra la orina, que es mucho más complejo. La capacidad del riñón de formar una orina más concentrada que el plasma es esencial para la supervivencia, sobre todo de los mamíferos terrestres como los humanos. Cuando hay una deficiencia de agua en el organismo, los riñones forman orina concentrada mediante la excreción continua de solutos mientras aumenta la reabsorción de agua y se reduce el volumen de orina formada. El riñón humano tiene un límite, puede lograr una concentración máxima de orina de 1200 a 1400 milimoles barra litro, 4 o 5 veces la molaridad del plasma, está bueno. Hay animales que son capaces de hacerlo más. El Vegan Taylor menciona a la rata Samomis del desierto del Sahara, que alcanza 5000 milimoles barra litro, y el Guyton le menciona el ratón saltador del desierto de Australia, que llega hasta 10.000 milimoles barra litro. Quiere decir que hay otros animales, en regiones desérticas, etcétera, que tienen adaptados sus riñones para conservar más agua, para concentrar más la orina. Nosotros lo hacemos hasta 1200 y 1400 milimoles barra litro. A medida
Aumenta la osmolaridad, también puede aumentar la densidad específica urinaria. Ojo con este término que no es lo mismo. La densidad específica de la orina se usa a menudo en clínica para proporcionar una rápida estimación de la concentración de solutos en orina. Cuanto más concentrada es la orina, mayor es su densidad. Es más fácil de medir que la osmolaridad. Generalmente lo que medimos es densidad urinaria, se te informa en el laboratorio. En la mayoría de los casos, la densidad específica de la orina aumenta linealmente al hacerlo la osmolaridad. No obstante, la densidad específica de la orina es una medida del peso de solutos en un volumen dado de orina. Por tanto, está determinada por el número y por el tamaño de las moléculas. En cambio, la osmolaridad es solo número, no importa el tamaño. Entonces, es lo mismo 10 osmoles de glucosa que 10 osmoles de urea. Pero la glucosa pesa 3 veces más que la urea, porque la urea pesa 60 y la glucosa 180. Entonces, un líquido que tenga la misma cantidad de urea que de glucosa, digamos, dos líquidos, uno que tenga urea, no sé, 10 milimoles por litro, y otro que tiene glucosa, 10 milimoles por litro, tiene la misma osmolaridad, pero el que tiene glucosa es más denso, porque la glucosa pesa más. ¿Entienden? Así es que la densidad específica no es lo mismo que la osmolaridad. En cambio, la osmolaridad está determinada únicamente por el número de moléculas del soluto en un volumen dado. Densidad específica versus osmolaridad. La densidad específica de la orina se expresa generalmente en gramos por mililitros, no en miliosmoles como la osmolaridad, obviamente, y en los seres humanos suele estar comprendida entre 1,002 y 1,028 gramos por mililitro, con un aumento, en general, de 0,001 por cada 35 a 40 miliomoles por litro que aumente la osmolaridad. Quiere decir que hay una relación lineal. Si aumenta la osmolaridad, va a aumentar la densidad específica, ¿sí? Pero esta relación entre densidad específica y osmolaridad se ve alterada cuando existen cantidad importante de moléculas grandes en la orina, como la glucosa. Por ejemplo, si tenés glucosuria, te puede aumentar mucho la densidad, aunque no aumente tanto la osmolaridad. Entonces, ahí tenemos la relación entre ambas, es lineal, a medida que aumenta la osmolaridad va a aumentar la densidad específica, pero tengan cuidado, no es sinónimo y puede aumentar una sin que aumente la otra en el caso de los solutos de gran tamaño. Bueno, requisitos para eliminar una orina concentrada. Los requisitos básicos son una concentración elevada de antidiurética, lo que aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y de los conductos colectores al agua y permite a estos segmentos tubulares reabsorber agua con avidez, y una elevada osmolaridad en el líquido del intersticio medular renal, que proporciona el gradiente osmótico necesario para reabsorber el agua en presencia de concentraciones altas de antidiurética. O sea, yo necesito que haya antidiurética. La antidiurética va a polimerizar las acuaporinas, pero tiene que haber un gradiente entre el líquido intratubular y el líquido intersticial para que el agua salga. En la corteza, ¿cómo consigo ese gradiente? Disminuyendo el líquido de la luz, porque afuera hay 300. Entonces, el túbulo control proximal, que mantiene un líquido isosmótico de 300, si en el asa no se redujese a 100, y por más que yo te polimerice las acuaporinas, si adentro hay 300 y afuera hay 300, el agua no sale. Pero como el asa disminuye la osmolaridad del líquido, y yo además, el segundo factor, antidiurética, polimerizo la acuaporina, adentro hay 100, afuera hay 300, se va. Ahora, cuando bajo a la médula, opero distinto. En lugar de disminuir la osmolaridad del líquido de adentro, aumento la osmolaridad del líquido de afuera. Necesito crear un intersticio que tenga 600 en la médula externa, 1200 en la médula interna. Entonces, si el líquido de adentro entra con 300 y afuera hay 600, sale agua y queda con 600. Entra a la médula interna con 600 y afuera hay 1200, sale agua y queda con 1200, y así es como yo genero la orina de 1200. O sea que yo necesito las dos cosas. Antidiurética para polimerizar las acuaporinas, pero después necesito gradientes osmóticos. Esos gradientes en la corteza los logro disminuyendo la osmolaridad del líquido tubular, en la médula lo logro aumentando la osmolaridad del líquido intersticial. ¿Cómo es el mecanismo de concentración entonces? Bueno, vos tenías el mismo esquema de antes, pero cambiando el nefrón distal. Vos tenés, en la corteza tenés 300, pero en la médula, ahora, cuando tengo que concentrar orina, puede aumentar la osmolaridad hasta 1200. Entonces, el líquido que entra al nefrón proximal son 180 litros por día con una osmolaridad de 300. Se reabsorbe agua, se reabsorbe cloruro de sodio, se reabsorbe urea también, un 50% de urea, y te queda un líquido de 300 milimoles barra litro, pero digamos, te queda menos volumen de líquido, 60 litros por día, porque se reabsorbieron 120, 66,66, pero isosmótico. Y esto es aportado al asa. La rama descendente del asa es permeable al agua, sale agua,
porque el líquido de 300 entra a la médula externa y encuentra que el intersticio es de 600. Entonces, lógicamente, se pierde agua y el líquido intratubular, el líquido tubular, alcanza una concentración de 600. Pasa a la médula interna, donde afuera hay 1200, sale agua y alcanza en la horquilla una concentración de 1200. Luego este líquido, en la rama ascendente delgada, pierde cloruro de sodio por mecanismos pasivos, después lo vamos a ver, y empieza a diluirse. Entra a la rama ascendente gruesa, donde encima los mecanismos son activos, o sea que puede producir un gran bombeo de solutos con dos consecuencias. La dilución del contenido del líquido tubular y el aumento de la osmolaridad del intersticio. Hasta acá hay pocas diferencias con este mismo gráfico que les mostré en dilución. Hay una sola diferencia en realidad, que la osmolaridad del intersticio llega hasta 1200, cuando vos tenés que concentrar la orina mucho. Pero después esto igual. Ahora, cuando llega al nefrón distal, el nefrón distal, yo tengo acuaporina. La acuaporina, yo tengo antidiurética. La antidiurética polimeriza acuaporina. Entonces ahora, yo acá, que antes lo único que hacía es reabsorber cloruro de sodio, reabsorbo agua también, y el líquido alcanza la misma molaridad que la corteza. Afuera hay 300, adentro entró con 100, el agua sale de 100 a 300 hasta que en el líquido se alcance la concentración de 300. Este líquido ingresa a la médula externa, donde afuera hay 600, en presencia de antidiurética sale agua y el líquido alcanza una concentración de 600. Este líquido de 600 entra a la médula interna, donde afuera hay 1200, sale agua, sale urea también, porque es permeable también a la antidiurética, y el líquido alcanza una concentración de 1200 y se elimina una orina de bajo volumen, porque a lo largo de todo el nefrón distal reabsorbió un 14%, antes yo había reabsorbido 66,66, 19 y acá 14, es un 99% de la orina filtrada, y entonces yo excreto del plasma filtrado, y entonces yo excreto un volumen escaso de orina con una elevada concentración. ¿Por qué? Porque tengo antidiurética y además el intersticio medular se hizo hiperosmótico. Bien. Claves entonces del mecanismo de concentración. El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal, lo mismo que dijimos en dilución. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle, lo mismo que dijimos en dilución. No cambia el primer y segundo paso, pero el líquido tubular se concentra en los túbulos distales y colectores en presencia de un intersticio medular hiperosmolar si hay antidiurética. Antes se diluía más, porque salía soluto y no salía agua, ahora se concentra. Así se segrega un escaso volumen de orina con una muy alta concentración. Bien. Muy bien. No voy a hablarles de antidiurética, esto ya lo hemos hablado en clases anteriores. El intersticio hiperosmolar está deshidratado, el intersticio hiperosmolar se deshidrata en las células, se descarga antidiurética, eso ya lo hemos visto, ¿no? Vos tenés dos áreas sensibles, el hipotálamo anterior, que son el órgano vascular de la lámina terminal, el órgano subformical, que son los únicos sectores donde las neuronas no están aisladas de la barrera de la sangre por la barrera hematoencefálica, responden a incrementos del 1% de la molaridad, de 300 a 303 ya responden, la célula se deshidrata, se descarga potencial de acción, se vierte antidiurética a la sangre, la antidiurética va al riñón, en el riñón une a receptores de una hormona polipeptídica de 9 aminoácidos, se une a receptores de membrana, que son los receptores B2, que tienen que ver la B con vasopresina, son receptores acoplados a proteínas GS, se estimula la enzima de ciclasa, se genera AMP cíclico, el AMP cíclico estimula la proteína quinasa A y se produce la polimerización de las vesículas con unidades de acuaporina 2 en la membrana apical. Y así el túbulo colector se hace, o sea, el nefrón distal se hace permeable al agua. ¿Está? Al final les hablé. Pero bueno, esto lo vimos en clases anteriores. Lo que quiero explicar es, en presencia de esa acuaporina, cómo logro que el intersticio medular sea hiperosmótico para que de esta manera el agua a través de la acuaporina pueda salir. Bueno, el mecanismo, esto ocurre por un mecanismo llamado contracorriente. El mecanismo de contracorriente depende de la disposición anatómica especial de las asas de Henle y de los vasos rectos en la médula y permite que el intersticio medular se haga hiperosmótico. El mismo está constituido por un sistema multiplicador y un sistema intercambiador. El sistema multiplicador crea el intersticio hiperosmolar, mientras que el sistema intercambiador lo mantiene. Entonces, a ver, esta es una imagen sacada de un atlas de fisiología llamado Spopoulos, que está bueno. Los sistemas de intercambio pueden ser intercambio simple, intercambio por contracorriente, intercambio por asa de contracorriente. Supongamos un intercambio simple, pero para perder calor, para termorregular. Yo tengo dos túbulos que no están en contracorriente, sino que están pegados
pero los flujos van en el mismo sentido. En uno de los tubos meto agua o un líquido, para que no se congele, un líquido a 0 grados. Y en el otro tubo un líquido a 100 grados. A medida que los líquidos pasan juntos, el líquido que está a 100 grados pierde calor, transfiere calor, porque el calor es una energía en tránsito, pasa de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura, y entonces va calentando el líquido que entró con 0 grados a medida que este líquido se enfría. Como consecuencia, si le damos una suficiente longitud, va a llegar un momento en que van a igualar las temperaturas, ponerle 50 grados centígrados, y ya este entró con 100, salió con 50, este entró con 0, salió con 50. ¿Sí? Pero existieron grandes gradientes. Acá había un gradiente de 100, después existiera un gradiente de 90, después uno de 80, hasta que el gradiente sea 0. ¿Qué pasa si invierto los flujos? Si yo pongo, por ejemplo, en una de las asas, pongo el líquido que entre con 0 grados, ¿qué me pone eso? Con 0 grados desde acá, y el otro que entre con 100 grados desde acá. Entonces lo que genero es un intercambio de contracorriente, ¿sí? Pero no un asa, intercambio. Entonces, el líquido que entra con 100 y el líquido que entra con 0 nunca van a tener gradientes de más de 10. El gradiente transversal o de paso único. Este tiene 100 y acá tiene 90. Después, entonces, este pierde calor, se enfría a 80 y calienta al que viene con 70. Este se enfría a 60 y calienta al que viene con 50. Se enfría a 40 y calienta al que viene con 50 y así. Y cuando sale del otro lado sale con 10, mientras de este lado es 0. Entonces los gradientes son de 10 grados centígrados, porque invertí los flujos. ¿Sí? Bueno, en biología, estos circuitos se pueden utilizar, por ejemplo, qué sé yo, el circuito del radiador de la heladera, un contracorriente. ¿Para qué? Para minimizar la pérdida, el calentamiento y que, digamos, la pérdida digamos, que se caliente el líquido refrigerante que voy a poner en la heladera y que de esa manera se mantenga frío. Con un gradiente que es mayor arriba que abajo, por eso el congelador de una heladera tiene más frío que la parte de la verdura abajo. Pero si yo el líquido refrigerante lo pusiese recto, viste que atrás tiene como una serpentina, donde va el líquido, yo lo pongo recto, perdería calor rápidamente, entonces abajo directamente no calentaría nada. Arriba congelaría y abajo se te pudriría la verdura. Al hacerlo así, vos evitás el calentamiento. Lo mismo pasa con un radiador. El radiador también tiene una serpentina, pero en este caso es para evitar pérdida de calor, para que no se enfríe el agua. ¿Entendés? Porque entonces el agua caliente calienta al agua que se va enfriando y eso minimiza la pérdida de calor. Bien. En biología también hay circuitos así, pero que funcionan fundamentalmente con asas de contracorriente. Fíjate esta garza que está parada en el hielo. Las aves antárticas o árticas u otros animales que andan caminando por el hielo, en las patas, en contacto con el hielo, la sangre puede alcanzar casi los 0 grados. Pero cuando vuelve, no vuelve hacia los órganos internos a esa temperatura porque se moriría la garza. ¿Qué pasa? Entra con 37 grados centígrados a los miembros inferiores, se va enfriando a medida que contacta con el frío, digamos, pero a medida que sube, la sangre caliente que baja va calentando a la sangre que se enfrió, y cuando llega a los órganos internos, a pesar de que estuvo parada en el hielo, la sangre como máximo tiene 2 grados centígrados de temperatura inferior. En el cuerpo humano lo vemos, hemos visto asas de contracorriente en sexualidad para mantener la temperatura de los testículos un poco menos elevada que la abdominal para no afectar la espermatogénesis. Hemos visto asas de contracorriente también para la termorregulación en trabajo y tiempo libre, en la circulación cutánea para la termorregulación. Los glomos, anastomosis arteriovenosa, donde va la sangre y vuelve por la vena, intercambiando calor. Bueno, o sea que, mecanismos de contracorriente. Para regular la temperatura corporal hay muchos. Ahora, mecanismos de contracorriente. Para regular la osmolaridad hay uno solo. Está en el riñón, en la médula renal, y hay 2 subsistemas. El sistema intercambiador por contracorriente y el sistema multiplicador por contracorriente. El sistema intercambiador está representado por los vasos rectos. El vaso recto descendente y el vaso recto ascendente. Tienen forma así de U el vaso. Esto es importante. Entonces, fíjense que el agua que entra por la rama descendente sale, pero después puede volver a entrar por la rama ascendente, porque tanto la rama descendente como la ascendente son permeables al agua. Entonces, es un intercambio de agua. Por eso se llama intercambiador. En el sistema multiplicador, como el asa de Herle, no es así. Porque una rama, la descendente, es permeable al agua, pero la rama ascendente es impermeable al agua. Además tiene mecanismos activos.
Entonces, bombea solutos al intersticio, lo que provoca la salida de agua, o sea, se bombean solutos al intersticio por la rama ascendente, lo que provoca la salida de agua por la rama descendente. Pero no se intercambian ni agua ni solutos. Y se lo llama multiplicador porque gracias a las bombas vos conseguís que el gradiente transversal, que nunca es mayor a 200, el Beam Taylor dice 100, el Aranalde dice 200, o sea que si el líquido adentro tiene 200, afuera hay 400. Si el líquido adentro tiene 400, afuera hay 600. Si el líquido adentro tiene 600, afuera hay 800, y así. El gradiente transversal o de paso único es de 200, pero el gradiente longitudinal que vos podés crear entre el líquido en la base de la médula y el líquido en el vértice de la horquilla es mucho mayor, de 400 a 1200. Hay un gradiente de 800, entonces yo estoy multiplicando el gradiente transversal por un factor, 200 por 4 me da 800, para crear un gradiente longitudinal. Por eso multiplicador. En el riñón, el sistema multiplicador y el sistema intercambiador van juntos para formar el sistema de contracorriente. Yo tengo la rama descendente de la Saigele que pega la vuelta acá, rama ascendente, y también tengo los vasos rectos descendentes que después pegan la vuelta acá como vasos rectos ascendentes. Es decir, que están juntos, tienen que trabajar juntos para generar el contracorriente. Bien. Entonces, sistema multiplicador requiere flujo de contracorriente, rama descendente permeable al agua y no a los solutos, rama ascendente permeable a solutos y no al agua, y mecanismos activos. Ejemplo, el asa de Henle, función, crea el intersticio hiperosmolar. Rama descendente permeable al agua y no a los solutos. Rama ascendente permeable a los solutos pero no al agua, y mecanismos activos de permeabilidad a los solutos. Esto te crea el intersticio hiperosmolar. Pero, ¿qué pasa con este agua que se reabsorbió? Si se queda ahí, me va a diluir los solutos que trabajosamente, gastando ATP, yo bombeé. Ahí es donde participa el intercambiador. Un intercambiador requiere flujo de contracorriente, ramas descendentes y ascendentes permeables al agua y a los solutos, pero mecanismos pasivos. Ejemplo, es la base recta y la función es que mantiene el intersticio hiperosmolar al eliminar el agua del intersticio medular. Yo tengo rama descendente permeable al agua y los solutos, rama ascendente permeable al agua y los solutos, mecanismo pasivo para permeabilizar los solutos, y elimina de la médula el agua reabsorbida. Bueno, génesis del intersticio medular hiperosmótico. Se puede lograr gracias a la participación de tres procesos: el sistema multiplicador, la cinética de transporte de urea a lo largo del nefrón y la cinética hidroelectrolítica del túbulo distal y de los túbulos colectores. Son los tres procesos. Vamos al multiplicador. Si analizamos experimentalmente el funcionamiento, o sea, deteniendo el flujo del líquido y reanudándolo para observar sus consecuencias, podemos resumir su funcionamiento en 7 pasos. En el Arnalde están como fase o paso A, B, C, así. En los libros dice 1, 2, 3, no, digamos, de acuerdo a como lo veas, pero son pasos secuenciales. Pero yo quiero aclarar una cosa. Esto es experimental. Es decir, in vivo no se ve. Esto que explica el Aranalde, o que explica el Guyton, o que explica el Beam Taylor, no se ve en vivo, porque en vivo ya está funcionando. Yo lo estudio experimentalmente, deteniendo el flujo, a ver qué pasa, reanudando el flujo, activando las bombas. Entonces, los 7 pasos del sistema multiplicador serían así. Por ejemplo, yo detengo las bombas, inactivo las bombas, y dejo que entre al sistema, a la rama descendente un líquido de 300. El intersticio tiene 300, entra con 300, el agua no va a salir, sale con 300, los solutos no van a salir, porque las bombas están inhibidas, y entonces este líquido sale del asa por la rama ascendente. Bien, ¿qué hago ahora? Detengo el flujo, no dejo que entre más agua, y activo las bombas. Las bombas van a crear un gradiente de 200, habíamos dicho, entonces, o sea, bombean 100 solutos por litro, 100 milimoles de solutos de adentro a afuera. Entonces, adentro, al perder 100, baja de 300 a 200. Afuera, al ganar 100, sube de 300 a 400. Bien. Como el intersticio es 400, pero acá había 300, y esto es permeable al agua, sale agua de la rama descendente, y la osmolaridad de la rama descendente iguala la osmolaridad intersticial. Bien. Una vez que terminó el paso 3, reanudo el flujo. O sea, por ahí que hay un tapón acá, yo inactivo las bombas y reanudo el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Entra líquido con 300. Este líquido con 300 me empuja el líquido de 400 de la rama descendente a la rama ascendente. Y el líquido de 400
empuja el líquido de 200 fuera de la rama ascendente. Entonces vuelvo a activar las bombas vuelven a sacar solutos, más o menos 100 solutos sacan, y entonces yo tenía 200, bueno, acá baja, sacó 50. Tengo 200, baja 150. Tenía 300, sube a 350, gradiente de 200. Acá tenía 400 y saco 100. Baja de 400 a 100, a 300, y sube de 400 a 500, gradiente de 200. Bien. Vuelvo a reanudar, y ahí lo que hago es, obviamente, la rama descendente, el agua sale, ¿no es cierto?, igual a la concentración, y entonces se repitieron los pasos 2 y 3, se repitieron nuevamente. Bueno, si esto se repite 4 o 6 veces repetidas, al final yo voy a encontrar que el líquido, que en el intersticio medular, yo voy a tener un gradiente que va desde la corteza, donde es 300, a la médula externa, donde alcanza los 600, 700, y a la médula interna, donde encontramos 1000 a 1200. En la rama descendente, el líquido entra con 300, va perdiendo agua y va aumentando la concentración hasta 1200, después esto penetra en la rama ascendente, donde las bombas, que son activos, van diluyendo el líquido, entra con 1000, pero va perdiendo soluto, 800, 500, y sale hiposmótico. ¿Entienden? Experimentalmente considerado, el mecanismo de contracorriente se puede dividir en fases, partiendo de una fase en la cual todo es isosmótico, la rama descendente, la rama ascendente y el intersticio tienen la misma molaridad, y entonces yo voy deteniendo el flujo, activando las bombas, reanudando el flujo, inactivando las bombas, deteniendo el flujo, inactivando las bombas, reanudando el flujo, inactivando las bombas. Y ahí sí, de alguna manera llego a un punto en el que después se automantiene, porque la rama ascendente favorece la función de la descendente y la descendente favorece la función de la ascendente, como decíamos antes, y se perpetúa en el tiempo. ¿Estamos? Para poderlo analizar en pasos tengo que detener el flujo. Nunca voy a ver esto en el riñón humano. Jamás. Que el intersticio medular esté en 300. Que la rama ascendente y la descendente tengan la misma concentración. No es fisiológico eso que explica el Aranalde o lo que explica el Behan Taylor. Es experimental. ¿Entienden? Bueno, muy bien. ¿Qué requiere el sistema de contracorriente? Requiere flujo de contracorriente, esto lo vamos a llamar el factor 1, diferente permeabilidad al agua, en la rama que desciende y la rama que asciende, lo vamos a llamar el factor 2, mecanismos activos para solutos, lo voy a llamar el factor 3, y un flujo sanguíneo adecuado, esto lo voy a llamar el factor 4. Comparemos lo que pasa entonces en corteza, médula externa y médula interna. Los 4 factores. ¿Hay flujo? Vamos a la corteza. ¿Hay flujo de contracorriente? Sí. ¿Cómo? Y sí, en la corteza vamos a ver frecuentemente que un túbulo condenado proximal y un túbulo distal pasan en sentido inverso. ¿Hay diferente permeabilidad al agua? Sí. El túbulo condenado proximal es permeable al agua y el distal no. ¿Hay mecanismos activos? Sí. Los mecanismos para solutos son activos, tanto en el proximal como en el distal. Pero, ¿hay flujo adecuado? No. El flujo cortical es muy elevado. El 90 a 95% de la sangre que ingresa al riñón va a la corteza y solo un 5 o 10% va a la médula. Entonces es imposible generar un intersticio hiperomolar porque el elevado flujo te lava los solutos. Entonces, ¿existe un sistema multiplicador de contracorriente en la corteza? No. Es en la médula. Vamos a la médula externa. ¿Hay contracorriente? Sí, entre rama descendente y rama ascendente de Henle. ¿Hay diferente permeabilidad a solutos? Sí. La rama descendente es permeable al agua y la rama ascendente no. ¿Hay mecanismos activos? Sí. La rama ascendente tiene mecanismos activos para solutos. ¿Y hay flujo adecuado? Sí, porque el flujo es del 5 al 10% del flujo total. Entonces, ¿hay contracorriente? Sí. Todos respondo sí, la respuesta final es sí. Pero miren esto, que es paradójico. En la médula interna, ¿hay flujo de contracorriente? Sí. ¿Entre qué? La rama descendente delgada, la rama ascendente delgada. ¿Hay el 2 era mecanismos activos? No, diferente permeabilidad, sí, porque la rama descendente es permeable al agua, la ascendente no. ¿Hay mecanismos activos? No. En la rama descendente el agua es pasiva y en la rama ascendente el sodio pasa por transporte sodio-cloro, que son pasivos, y la urea pasa por canales Guta2, que son pasivos. El flujo sanguíneo es adecuado, porque estamos en la médula. Entonces, si yo respondo sí, sí, no, sí, tendría que decir que no existe sistema multiplicador, tendría que responder con un no. Sin embargo, respondo con un sí, gracias a la participación de la urea. O sea, en la médula interna, y a pesar que los mecanismos son pasivos,
el segundo proceso. Nosotros dijimos que había un primer proceso que es el multiplicador, un segundo que era la cinética del ciclo de la urea renal y un tercero que es la cinética hidroelectrolítica. El segundo factor, que es el manejo de la urea por el riñón, permite que en la médula interna también se establezca el contracorriente. ¿Cómo? Vamos a la cinética de transporte de la urea. A medida que el agua fluye por la rama ascendente y gruesa hacia los túbulos contenedor distal y colector cortical, se reabsorbe poca urea porque estos segmentos son impermeables. Recuerden que es permeable el túbulo contenedor proximal, la rama ascendente del asa de Henle y después el conducto papilar de Bellini. Entonces, en presencia de concentraciones elevadas de antidiurética, el agua se reabsorbe en los túbulos colectores corticales y medulares y la concentración de urea aumenta rápidamente, porque la urea no es muy difusible en estos túbulos. Entonces, esta elevada concentración de urea en el líquido tubular del conducto papilar de Bellini hace que la urea difunda fuera del túbulo hacia el líquido intersticial renal de la médula interna. Esta difusión está muy facilitada por transportadores de urea como los UTA1 y UTA3, los cuales se activan por acción de la antidiurética, fundamentalmente los UTA1. Bueno, finalmente, a nivel de la rama ascendente, delgada, la urea se secreta por transportadores UTA2 y retorna al líquido tubular, constituyéndose así el llamado ciclo de la urea renal. Hay que llamarlo ciclo de la urea renal, porque recuerden que hay otro ciclo de la urea, que es el hepático, que era el de Krebs-Henseleit, que era metabólico, era, digamos, la vía con la cual se formaba urea. Este se llama así, porque lo que pasa es esto. Miren, vos tenés que, vos acá filtrás, a ver, suponete, una concentración de sangre con una cantidad de urea, X, se filtra toda, porque la urea tiene un peso molecular de 60, el túbulo contenedor proximal, pero ¿qué pasa? Acá hay 100%. La urea se reabsorbe en el túbulo contenedor proximal y al asa queda el 50% de la urea filtrada. Todo esto es impermeable a la urea, pero es permeable al agua. La urea se va concentrando acá. Bien. Acá va a pasar urea del intersticio hacia los... Ahora les voy a hablar de la osmolaridad del intersticio, te das cuenta. Va a ir del intersticio hacia el túbulo y recuperar el 50% que habías perdido. De cada 100 moléculas de urea perdés 50, te quedan 50. Pero acá entran 50, volvés a tener 100. Esta pasa al túbulo colector, al nefrón distal, donde no es permeable a la urea hasta el conducto papilar de Bellini, pero sí es permeable al agua por acá. Entonces, sale agua, la urea se concentra. Cuando llega al conducto papilar de Bellini, donde la concentración de urea es alta, ahí se reabsorbe urea hacia el intersticio, y esta urea que se reabsorbe en el intersticio duplica la osmolaridad del intersticio medular. ¿Viste cuando decíamos que en el intersticio de la médula interna la osmolaridad que podías alcanzar era de 1200 miliomoles barra litro? Bueno, de esos 1200 son 600 de urea y 600 de cloruro de sodio. O sea que solo bombeando cloruro de sodio por la pobre asa rama ascendente gruesa no puedo llegar nunca a 1200, llegaríamos máximo a 600. ¿Entendés? En cambio, si yo saco urea, duplico la concentración. Entonces es fundamental. Al duplicar la concentración, el sodio que viene por acá, ¿sí? Afuera hay como máximo 600 miliomoles de sodio y adentro puede alcanzar una concentración de 1120. Como adentro hay 1120 y afuera hay 600, el sodio sale por gradiente de concentración, pasivo. No necesito bombas para que salgan. Por eso no son activos los mecanismos. Mientras que la urea va a entrar, porque afuera hay 600 y adentro la urea que hay es más o menos 80, no más que eso. Entonces, si acá hay 600 y acá hay 80, entra urea. Entonces, la urea entra a la rama ascendente, sube por la rama ascendente, pasa por el nefrón distal, baja por el túbulo colector medular y del papilar pasa al intersticio, de donde vuelve a entrar en la rama ascendente, sube por la rama ascendente de Henle, vuelve al nefrón distal y esto se llama ciclo de la urea renal. Como consecuencia, después queda un 20% para eliminar por orina, de los 100 filtrados, el resto va circulando, el 80% va circulando siempre. La urea es tan importante para la concentración urinaria que de hecho, ustedes saben que la urea es el producto final común, el producto final del catabolismo de las proteínas, ¿no? Del grupo amina de las proteínas se elimina como amoníaco y después el ciclo de urea renal, de hepático digo, genera urea que se elimina por riñón. O sea que la urea está relacionada directamente con las proteínas. Entonces, se ha visto que el consumo abundante de proteínas en la dieta favorece la concentración urinaria. Es uno de los factores que facilita el trabajo del riñón de concentración urinaria, porque le da urea al riñón. Si yo como proteínas, genero poca urea. Si genero poca urea, el ciclo de la urea renal no funciona adecuadamente, funciona menos.
entonces yo no voy a poder concentrar orina adecuadamente. Entonces yo dependo de los niveles de antidiurética, pero también dependo del contenido de proteínas de la dieta por la urea. Bueno, me queda la cinética hidroelectrolítica en el nefrón distal. A nivel del túbulo contorneado distal, los cotransportes sodio-cloro eliminan solutos del líquido tubular, el cual se vuelve aún más hiposmótico. A nivel del túbulo colector cortical y en presencia de antidiurética se reabsorbe una gran cantidad de agua, reduciéndose el volumen del líquido tubular. Y a nivel del túbulo colector medular se reabsorbe una cantidad menor de agua, que será eliminada por los vasos rectos, evitando así la dilución del intersticio. Lo que les explicaba antes es lo siguiente. Yo, a ver, hasta acá, más o menos, me va a llegar, acá se absorbían se filtraban 180 litros, se reabsorbían 120, me quedan 60. Eso en el proximal. Entra 60 lasas, se reabsorbe el 19% de los 180, o sea, se reabsorben 35, me quedan 25. Entran 25 al nefrón distal, 24, 25, y yo, si, suponete que toda esta parte no reabsorbiese, y se los doy a la médula, y yo reabsorbo 25 litros en la médula, o 24 litros en la médula, la vasa recta no lo va a poder eliminar de la médula, porque el flujo es escaso. Entonces se acumularían en la médula. Y si se acumulan en la médula, diluirían los solutos intersticiales y destruiría el contracorriente. Entonces de los 24 litros, 16, o sea, 2/3 se reabsorben en el túbulo colector cortical y 1/3 se reabsorben en el medular. Pero acá tenemos el problema que yo les decía antes. El intersticio de la corteza tiene una molaridad de 300. Si yo no pudiese, por la cinética hidroelectrolítica, disminuir la osmolaridad por la rama ascendente gruesa y por el túbulo contorneado distal a 100, por más que estén polimerizadas las acuaporinas, el agua no sale, porque si adentro hay 300 y afuera hay 300, ¿por qué va a salir el agua? ¿Cuál es la fuerza que la movería? El agua se mueve por un gradiente osmótico, con lo cual yo, por esta cinética hidroelectrolítica, sacando solutos por los cotransportes sodio-potasio 2 cloros, sacando solutos por los cotransportes sodio-cloro, consigo que la osmolaridad del líquido intersticial a nivel del túbulo colector cortical sea hiposmótica. 100, 150 milimoles para litro. Si afuera la osmolaridad es de 300, en presencia de antidiuréticas y polimerizo las acuaporinas, reabsorbe un gran volumen de agua. 16 de los 24 litros, me quedan 8 para mandárselos al nefrón distal. Acordate que yo medio litro tengo que orinar, pero tengo que reabsorber solo 7 litros y medio. 7 litros y medio los vasos rectos pueden manejar. 24 litros, olvídate. Entonces, esta cinética hidroelectrolítica es fundamental para mantener el contracorriente, porque sin la cinética hidroelectrolítica, los solutos, el agua lavaría los solutos medulares y yo no podría mantener el contracorriente. Bueno, nos queda hablar del sistema intercambiador. La constancia de la hiperosmolaridad del intersticio medular depende de la existencia de los vasos rectos. Estas estructuras vasculares tienen características particulares que permiten lograr dicho objetivo, como exhiben alta permeabilidad al agua y los solutos, excepto a las proteínas. Ahora van a ver qué importancia tiene eso. Posee una forma de U, pegan la vuelta, entonces pueden establecer un circuito de contracorriente, y tiene una velocidad de flujo lenta, fundamental. Bueno, ahí tienen los vasos rectos, entra el agua con una osmolaridad la sangre con una osmolaridad de 300, se van en el intersticio, la osmolaridad es cada vez mayor, entonces va perdiendo agua, va aumentando la osmolaridad de la sangre en la horquilla, pero después cuando pega la vuelta, al revés, porque entra con mayor osmolaridad y como tiene forma de U y se va de nuevo para la corteza, progresivamente va encontrando un intersticio que tiene menos osmolaridad, entonces va ganando agua. Entonces el agua sale de la rama descendente del vaso, entra en la rama ascendente del vaso. Y los solutos al revés, entran en la rama ascendente y salen por la descendente y salen por la ascendente. Como consecuencia el líquido entra con 300, se va con 350. Si uno lo analiza así, pensaría que saca más solutos que agua, pero no es verdad. Porque acá tenemos el efecto de las proteínas, donde vos acá, digamos, las proteínas que tiene el agua acá, la sangre acá, retardan, porque ejercen presión coloidosmótica o osmótica, retardan la salida de agua. ¿Sí? Esto se llama lag de las proteínas, un retardo, por la presión coloidosmótica. Pero después, esas proteínas no salieron nunca, salió agua. Cuando pegás la vuelta, las proteínas están acá. Entonces el agua no solo entra ahora por gradiente osmótico, sino que también entra por gradiente de presiones hidrostática y coloidosmótica. Porque afuera hay mayor presión hidrostática, porque ya hay agua, y adentro hay mayor presión coloidosmótica porque las proteínas se concentraron.
esto hace que chupe agua muy eficientemente. Y entonces la rama ascendente no solo absorbe el agua que salió de la rama descendente, sino que también se lleva el agua reabsorbida por el asa, que eran esos 35 litros diarios que se perdían por la rama descendente del asa de gel. ¿Entienden? Las proteínas favorecen esa absorción de agua para que se la elimine. Resumen de la participación de los distintos segmentos del túbulo urinífero en el proceso de concentración urinaria. ¿Qué hace el TCP? Reabsorbe 66,66% del agua filtrada, reabsorbe 66,66% del cloruro de sodio filtrado, reabsorbe 50% de la urea filtrada. Como reabsorbe la misma cantidad de agua que el cloruro de sodio, genera un líquido tubular isosmótico, 300 milimoles barra litro. Los mecanismos son acuaporina 1 para el agua, transportadoras UTA2 para la urea, cotransporte sodio soluto, antiporte sodio hidrógeno, canales KIR para el potasio, para los solutos, canales TRPV para el calcio, TRPM para el magnesio, cotransporte sodio fosfato para el fosfato, o sea, para cada soluto un mecanismo distinto que tendrás que ver con cada soluto. ¿Cuál es la función en la concentración urinaria? ¿Qué tiene que ver el túbulo condenado proximal con la concentración urinaria? Tiene que ver con que reduce el volumen del filtrado. Es lo que decíamos antes. Imposible manejar ese enorme volumen de filtrado por el asa o el nefrón distal. Entonces, la reducción del filtrado es fundamental para que los otros, que hacen la reducción del filtrado, que el TCP de 2/3 del filtrado realiza, es fundamental para que el asa o el nefrón distal puedan trabajar. ¿Qué hace el asa? Absorbe 19% del agua filtrada, 25% del cloruro de sodio filtrado, secreta un 50% de urea desde el intersticio y genera un líquido tubular hiposmótico, lo que decíamos antes, con la finalidad que dijimos antes, para que después se pueda absorber agua en la corteza. Los mecanismos son, en la rama descendente delgada, acuaporina 1, no es sensible a la antidiurética. En la rama ascendente delgada, los cotransportes sodio-cloro, que son pasivos, y los canales UTA2, que no dependen de antidiurética, y después en la rama ascendente gruesa, los cotransportes sodio-potasio 2-cloros, que son activos, el TRPV para el calcio, el TRPM para el magnesio, bueno, distintos canales ROM-K para el potasio. Bueno, la función es la reducción del volumen de filtrado, porque vos le sacás agua, le absorbés 35 litros, el aumento de la molaridad del intersticio, porque puede alcanzar una molaridad de 1200, y la reducción de la molaridad del líquido tubular, que baja a 150 o 100. Esa es la función del asa en el mecanismo, en la concentración urinaria. Bueno, y finalmente el nefrón distal reabsorbe 0 a 14% del agua filtrada, según los niveles de antidiurética, 5 a 10% del sodio filtrado, según los niveles de aldosterona, porcentaje variable de urea, según los niveles de antidiurética, se puede reabsorber hasta el 80%, generando un líquido tubular, que después será la orina, hiposmótico, isosmótico, hiperosmótico, según las necesidades homeostáticas. Es acá donde ocurre la concentración o dilución urinaria, gracias a todo lo que los otros túbulos le ayudaron a hacer. O sea, las condiciones generadas por los otros, o sea, las condiciones para absorber y diluir, están preparadas por los otros túbulos. El túbulo condenado proximal, al reducir el volumen de filtrado, y el asa, al aumentar la concentración del intersticio y disminuir la del líquido. Pues los mecanismos son acuaporina 2 para el agua, sensible a la antidiurética, canales epiteliales del sodio, sensibles a la aldosterona, los canales UTA 1 y 3, sensibles a la antidiurética, etc. Función, dilución o concentración final de la orina generada según las condiciones de hidratación. Cuadrito final, antes de ir a los cálculos matemáticos. Vos tenés proximal, asa, distal, colector y después la orina. La curva inferior es lo que pasaría cuando la concentración de antidiurética es mínima y la curva superior cuando es máxima. Fíjate, haya o no haya antidiurética el túbulo condenado proximal, si vos filtrás 125 mililitros te deja 44 mililitros por minuto con una concentración de 300, isosmótico. En el asa, a medida que desciende por la horquilla, acá está invertido porque como acá tengo molaridad, parece que sube, pero no estoy graficando el asa. Pero a medida que desciendo por el asa, va aumentando la osmolaridad. Hasta más o menos 600 si los niveles de antidiurética son mínimos, hasta 1200 si los niveles de antidiurética son máximos. ¿Sí? Después, cuando me voy la rama ascendente, reabsorbo soluto en forma activa y la osmolaridad cae. Y el líquido se hace hiposmótico. Puede alcanzar 100, 150 milimoles barra litro y además perdí agua.
Fíjate que me quedan 25 mililitros de los 100, yo ya reabsorbí 100 mililitros de agua. Me quedan 25. Bueno, después tengo el túbulo distal. Hay un segmento diluyente y un segmento concentrante. El segmento diluyente es el que no es permeable al agua, pero es permeable a los solutos, y el segmento concentrante es el que tiene una leve permeabilidad al agua, el túbulo distal. Si no hay antidiurética, se sigue diluyendo, el túbulo colector tampoco es permeable al agua, sigue diluyendo porque siguen bombeando ese soluto y eliminás 20 mililitros de orina muy diluida, 20 mililitros, o sea, un abundante volumen de orina muy diluida, una concentración de 50 a 70 milimoles barra litro. Ahora, si en presencia de niveles máximos de antidiurética, yo en la corteza, en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical, reabsorbo de los 25 mililitros, te reabsorbo 16, me quedan 8. Esos 8 en la médula, reabsorbo 7,8 y me quedan 0,2. Y fíjate cómo va aumentando en el túbulo colector medular y papilar. Fíjate cómo aumenta la concentración hasta 1200. Entonces vos eliminás un bajo volumen. Esto está extraído del Guyton, los valores están en mililitros y no por día, como yo les expliqué que está en Megan Taylor, pero igual, vos fíjate que el volumen es 100 veces menor que la antidiurética mínima respecto a la antidiurética máxima, el volumen es 100 veces menor, y que la concentración es muchas veces mayor, porque va de 50 hasta 1200 milimoles barra litro. Bueno, entonces acá tenemos, dentro de este margen, el área está en rosa acá, estaría, digamos, niveles crecientes de antidiurética. Esto sería máximo, esto sería mínimo. En el medio están los distintos niveles. Pues no es lo mismo que tenga una deshidratación leve, a que tenga una deshidratación moderada, a que tengas una deshidratación grave. Bueno, para terminar, vamos a meter un poquito con la matemática. Vamos a ver cómo cuantifico la concentración urinaria a través del clearance osmolar y el clearance de agua libre. ¿Qué es el clearance osmolar? Expresa la depuración renal de todos los solutos. Yo cuando hacía el clearance de sodio recuerden la ecuación de clearance. Clearance es igual a concentración urinaria por flujo urinario dividido concentración plasmática. Si hago el clearance de sodio es concentración urinaria de sodio por flujo urinario dividido concentración plasmática. Si hago clearance de glucosa es concentración urinaria por flujo dividido concentración plasmática de glucosa. El clearance osmolar es la concentración de todo. Todos los solutos urinarios por flujo urinario dividido todos los solutos plasmáticos. Esa es la fórmula. El clearance osmolar es osmolaridad urinaria por flujo urinario dividido osmolaridad plasmática, considerando todos los solutos. Al clearance osmolar se lo considera como el flujo urinario hipotético para una orina isotónica. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que yo tendría que mear para que la orina salga con 300 milimoles barra litro. Siendo el B, el flujo urinario, lo real, lo que yo realmente estoy meando. Y puede ser que coincida el hipotético con el real, o que el real sea mayor que el hipotético o menor. Entonces ahí es donde esto nos lleva al concepto de clearance de agua libre. Esto expresa la depuración renal de agua libre de solutos, las que estoy eliminando, pero más allá de la que tengo que eliminar para arrastrar los solutos, libre de solutos. Se calcula como flujo urinario menos clearance osmolar, es decir, flujo urinario real menos flujo urinario hipotético. Como a su vez se calculaba así, vos podés reescribir esta ecuación diciendo que el flujo urinario real es igual a la osmolaridad urinaria el clearance de agua libre es igual al flujo urinario real menos el cociente entre concentración urinaria por flujo urinario dividido concentración plasmática. Flujo real menos flujo hipotético, o diuresis menos clearance osmolar. Al clearance de agua libre se lo considera el volumen de agua que se elimina por encima o por debajo de aquel que es necesario para eliminar los solutos. Entonces, se dan tres situaciones. En un estado de hidratación normal, la orina que excretás es isotónica. Como la orina que excretás es isotónica, la osmolaridad urinaria es igual a la plasmática. Quiere decir que el clearance osmolar es igual al clearance, al flujo urinario. Es decir, que el flujo urinario hipotético es igual al real. Entonces, cuando yo haga este menos para calcular, recuerden que el clearance de agua libre era esto menos esto, pero son iguales. Ponele que este me dé, vamos a poner cualquier número, 10. Y este me da 10, 10 menos 10 me da 0. Cuando un estado de hidratación es normal y la orina es isotónica, el clearance de agua libre es 0. ¿Qué significa? No estoy reteniendo agua ni estoy excretando agua por encima de la que tengo que excretar para eliminar los solutos
para que la orina sea isotónica. Cuando yo digo que el clearance de agua es 0, no significa que no estás orinando nada. A lo mejor estás orinando 1 litro, 2 litros, ¿está? De agua, pero ni siquiera 1 mililitro adicional a lo que necesitas para que la orina tenga una concentración de 300. En cambio, en un sujeto sobrehidratado, una orina que excretás es hipotónica, habíamos dicho, porque estoy eliminando mucha agua. Entonces, la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática, y por ende el clearance no molar va a ser menor que el flujo urinario. El flujo urinario hipotético va a ser menor que el flujo real. Quiere decir, yo para que la orina sea isotónica debiera mear 2 litros, pero estoy eliminando 4. Lo que realmente estoy eliminando es 4. Entonces cuando yo haga B menos clearance osmolar, yo voy a hacer 4 menos 2, me va a dar un valor positivo, mayor a 0. Quiere decir que el clearance de agua libre en esta situación es mayor a 0, es positivo. ¿Y cómo se interpreta? Si el clearance de agua libre es de 2 litros, ¿qué significa? Que estoy eliminando 2 litros de agua libre de solutos, porque estoy sobrehidratado y tengo que perderlas. En el extremo opuesto, en un sujeto deshidratado, la orina que excretás es hipertónica, concentrada. Entonces, la osmolaridad urinaria es mayor a la osmolaridad plasmática. El clearance osmolar es mayor que el B, con lo cual el flujo urinario hipotético es mayor que el real. Estoy meando menos que lo que tendría que mear para que la orina salga isotónica, por eso la orina está hipertónica. Cuando haga B menos menos clearance osmolar, ponele que estoy meando 1 litro, y yo necesitaba mear 2 litros para que la orina sea isotónica, pero meo 1 litro, cuando hago 1 menos 2 me da menos 1. El clearance de agua libre da menor que 0, negativo. Me dio menos 1 litro. ¿Qué significa eso? Que estoy reteniendo 1 litro de agua porque estoy deshidratado. Entonces, el clearance osmolar y el clearance de agua libre permiten entender cuantificar los mecanismos de concentración urinaria. Acá lo tenemos gráfico. Esto sería una orina isotónica, donde en rojo está el flujo urinario y el clearance osmolar. Entonces, el flujo urinario vendría a ser el flujo real y este el hipotético. Son iguales, entonces el clearance de agua libre es 0. No estoy meando más agua que lo que tengo que mear para eliminar los solutos ni la estoy reteniendo. Mirá qué pasa con la orina hipertónica. Este es el flujo real y este es el hipotético. Estoy meando menos que lo que debiera mear para que la orina sea isotónica. Entonces, esto es el agua, clearance de agua libre, que estoy reteniendo. Estoy reteniendo 1 litro de agua, porque estoy meando 1 litro menos que lo que debiera mear para que la orina sea isotónica. Bueno, y acá al revés. Este es el real y este es el hipotético, hasta acá. El hipotético era 2 litros, pero yo estoy meando 4 litros. Entonces quiere decir que el clearance de agua libre es positivo. Estoy meando 2 litros más que los que tenía que mear para que la orina sea hipotónica. Bueno, queridos. Larguísima la clase, pero tenía muchas cosas que dar. Esto está tomado del Behan Taylor, Base Fisiológica en la Práctica Médica, de nuestro querido Arenalde, Fisiología Renal. Del Guyton, he sacado varios gráficos, Tratado de Fisiología Médica, del Gannon, y también del Atlas que les decía, Silverman y Despopoulos, el Atlas Color de Fisiología, que está muy bueno. Muy bien, espero que hayan entendido los mecanismos de concentración urinaria. Es bastante complicado este tema, pero con esto tienen básicamente todo lo que tienen que saber del mecanismo. Después hay otras cositas que se pueden ver específicas. ¿Por qué no se altera el volumen de las células del intersticio medular expuestas de los túbulos medulares expuestas a ese intersticio más concentrado? Otros detalles de los que podríamos hablar en clase de consulta, si los leen en los libros y no los entienden. Pero esta es la base, O sea, ¿cómo concentra el riñón la orina? Creo que no he dejado ningún punto por destacar. Nos vemos, polluelo, en alguna futura próxima clase. Sigan cuidándose, la pandemia no terminó.